Saludos amigos, amigas. Saludos para esta gran familia que es Comunicación y Vida. Monseñor Freddy Bretón y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos, como cada semana con ustedes. Bien usted. El gran Polo. Así fue que te mandaron. Es verdad. Démele saludo al gran Polo. ¿Y de dónde viene ese saludo? Vienen de parte de nada más y nada menos. Sí. Que del alcalde de Nizao en la provincia Peravia, nuestro amigo Globis Reyes. Bueno, un abrazo para él. Fiel seguidor de Comunicación y Vida. También nos comunicamos bastante por Facebook. Qué Él bueno. está siempre pendiente de las cosas que yo publico. El amigo Globis Reyes, alcalde de Nizao. Entonces, también a Maciel, valora mucho las intervenciones de Maciel en el programa. Bueno. Maciel tiene su fan club. No, y Celia, mi esposa, también le echa su piropo a Maciel, su participación. Ah, sí. Pues Polo, antes de que tú entres, porque ya yo veo Tengo muchas cosas. Que cuando tú entras, sí. la patria está en peligro. Sí. Entonces quisiera, ante todo, saludar por este medio a Monseñor Amancio Escapa y pedir oraciones por él, porque tiene problemas graves de salud, está en tratamiento. En el último encuentro ni siquiera pudo participar. Tú te diste cuenta, sí, Polo, que ni en la sede de la conferencia, ni en la anunciatura. Entonces está tratándose, que lo acompañemos con nuestras oraciones. Carmelita, Monseñor. Carmelita Descalzo. Monseñor Amancio Escapa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Emérito. Ya, emérito pasado de mérito, porque el cardenal le pidió que estuviera ahí hasta que él completara, y el cardenal salió a los 80, sí, y entonces hasta ahí estuvo Amancio. Entonces oramos por su recuperación, pedimos al Señor que lo asista especialmente en este momento. Y Polo, aparte de todos los saludos que tú tienes, yo tendría cientos y cientos de saludos, porque como te dije, estuve en el monte de oración y ahí por donde quiera, hombres y mujeres. Lo mismo me sucedió en Sabana del Puerto, en La Vega, mucha gente también diciéndome, lo veo en Comunicación y Vida. Entonces, gracias a Dios, pues saludamos, aunque sin nombre, a todas esas personas. Y aprovecho entonces para decir que esa visita que hice a Sabana del Puerto fue con motivo de las bodas de plata sacerdotales del querido padre Francisco Contreras, el padre Kiko. Que celebró sus bodas de plata con la presencia de Monseñor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega, Monseñor Camilo, obispo emérito de La Vega, Monseñor Fausto Mejía y un servidor, una cantidad de sacerdotes y la iglesia, que es grande y no cabía ni un alma. Una fiesta muy bonita. Es una muestra de mucho cariño. De mucho cariño, aprecio. Al final había un brindis, incluso una comida. Pregúntame si yo me quedé a la comida. Creo que no. Jamás en la vida. Inmediatamente, casi las 12, terminó la celebración. Entonces una cosa muy bonita, el padre Francisco Almonte, ¿tú lo conoces? Dios, mi amigo y profesor. Pues allá estaba con un grupo, padre Columna, padre Ramoncito. Y Tomás tu Alejo. Querido amigo Tomás Alejo. Yo voy a preguntar por él. El padre Tomás Alejo, que te está esperando allá. Voy con usted, si usted me da bola. Sí, pero si tú crees que vas a cenar, porque hay una cena, no, pero yo nunca espero que eso. No, que usted y yo nos conocemos. Te toca penitencia. Y yo creo que como menos que usted. No, usted sabe. ¿Qué pasó en la anunciatura? Yo no me di cuenta. Platica para que te tengo, cuando terminó el acto formal. Sí, ¿Se recuerda? Sí. Para Santiago. Bueno, pues nosotros fuimos a un restaurante y ahí fue el almuerzo, hasta tarde, parecía un almuerzo italiano, que comienza al mediodía y termina a las 5. A las 3 y pico estaba yo en Santiago. Y otro, a mí me tocó uno y me dieron hasta babosas en su caracol, sí. con un clavo
y con ese clavo la sacaba uno, salcochada. Ay. Yo no la probé, ¿no? Ni yo tampoco, si hubiera estado ahí. Bueno, A propósito, sí. hagamos una referencia de esos dos actos para nuestros amigos y amigas. Sí. Primero, la inauguración de equipos de radio y televisión en la sede de la conferencia. Como un estudio, un Un pequeño estudio, para entonces grabar, porque antes había que ir a grabar a Televida y a Udeca. Entonces cruzar la capital, con lo que supone que no hay viacrucis más grande que tener que cruzar la capital, sobre todo a ciertas horas. Entonces ahora en la misma sede de la conferencia está preparado ese estudio para grabar, para radio, para televisión, para transmitir directamente. Una buena iniciativa. Qué bueno. Ayudaron mucho los alemanes, como siempre, Adveniat, y también Indotel, el gobierno, y es una buena iniciativa. Qué bueno. Viste que De la Rosa estaba muy contento allá, sí, Monseñor sí. De la Rosa. Estaba en sus aguas, que es un obispo mediático. Sí. Y Monseñor José Grullón tuvo la bendición, Monseñor Nicanor, que es el presidente principales sí. Y nuestra querida Michelle, como una abeja, como una hormiga, trabajando ahí, bonito, y ojalá que podamos sacarle todo el fruto a estos estudios. Entonces, de radio y televisión. De ahí pasamos nosotros la reunión que tocaba hacer a los obispos. Se tomó la iniciativa de que se hiciera en la sede. En la Anunciatura. En la Anunciatura. Sí. Pero entonces meterse en esos vehículos, entre esos vehículos en la capital. Yo iba, ya tú sabes, porque con la puntualidad, y sin embargo fuimos de los primeros que llegamos. Pero entonces el tiempo se redujo mucho, porque trasladarse desde la Rómulo Betancourt con Lincoln, con Núñez de Cáceres, hasta la Anunciatura, la Máximo Gómez, en la capital, pero aún así. Estaban todos ustedes, los obispos, excepto Monseñor Osoria, que estaba en México. Fuera, una actividad del CELAM. Monseñor Fausto Mejía, que estaba por no sé a dónde, nada más. Y Monseñor Amancio, que ya dijimos, por enfermedad, sí. Pero después todo lo demás, muy bien. Y esa iniciativa se llama Impostdom. Sí, Instituto Postal Dominicano, de emitir un sello conmemorativo por el cumpleaños del Papa Francisco, pero que incluye también al Papa Benedicto XVI. Una iniciativa que, a petición del cardenal, que estuvo ahí. Lo dijo allá, que estuvo allá también. Ahí entonces saludamos a muchas amistades. Ahí estaba don Pepín Corripio, Monseñor Agripino. Ahí saludamos al doctor Mariano Rodríguez, por igual a Julio César Castaño Guzmán, el presidente de la Junta Central. Ay, Dios mío. Pero a ti lo que más te gustó fue los piropos. Ah, sí, pero espérese, nos queda el vicecanciller de Relaciones Exteriores. Uno de los piropos más fuertes fue Carlos Gabriel García, con detalles de los programas, porque también nos habló de Comunicación y Vida el doctor Mariano Rodríguez, y así varias personas. Yo a algunas le dije, ven, Apolo, para que oyera parte del piropo. Sí, porque al compartir, uno de los camareros también se me acercó y me dijo, veo el programa. Ahí Monseñor José Grullón nos dio un detalle del sur. Entonces, y yo hasta dije, pero yo no sé qué es lo que Grullón nos ha pagado a nosotros para que lo mentemos tanto. Y entonces dijo palabras muy elogiosas también de nuestro programa, pues gracias a Dios. Quiero agradecer, Monseñor, al señor Nuncio, Monseñor Ocolo, la gentileza de la invitación y nos alegró estar compartiendo esta actividad tan hermosa con relación a este sello que, como ya usted dijo, tiene las fotos del Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI. Antes de que usted entre en materia, quiero agradecer a los padres del Seminario San Pío X, a los filósofos y del propedéutico. Estuve 2 noches con ellos en un tema sobre la prensa escrita en su semana cultural. Gracias a los padres, a los seminaristas, que también muchos de ellos reportaron la audiencia del programa.
Bien. Misión cumplida. El que debe, paga. El que debe, paga. Entonces, para que no lo dejemos, porque se nos pueden ir quedando algunas cositas, entonces tú mismo anunciaste en el programa anterior que yo iba a referirme a las exequias o velorios o despedidas de los muertos. Ya una vez hablamos ampliamente de ese tema, pero ¿qué resulta? Que han sucedido cosas que llaman la atención de uno. Entonces uno se siente impulsado a decir nuevamente, a completar un poco. Lo que más nos sorprendió fue esa noticia reciente que la difundieron mucho. Yo vi hasta un pequeño video de una gente fajada en pleno cementerio bailando salsa a todo lo que da. Entonces cuando leí la noticia vi que era un profesor de baile y di que él pidió eso, entonces lo despidieron ripiado bailando salsa en el cementerio. Bien, ¿quién lo diría, monseñor? Tenemos que respetar todo, pero simplemente aprovecho para refrescar la memoria de lo que, por ejemplo, la Iglesia Católica y muchos otros religiosos en el mundo piensan. Acuérdense que hemos insistido quizás más de la cuenta en que hasta con los difuntos hay que tener respeto por la dignidad de la persona. Entonces no es cualquier cosa, no es un trapo que usted lo patea, es un ser humano. Ah, pero ¿qué es un cadáver? Sí, pero ¿cuál es la fe de la Iglesia? Que es una persona, y aunque haya una separación temporal del cuerpo y del alma, el desenlace final es que esa persona debe resucitar, glorificada si ha hecho el bien y tristemente para su perdición si ha hecho el mal. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Entonces, sin que alarguemos mucho, porque ya cogimos bastante tiempo con este tema otra vez, aunque esta es una faceta ligeramente diferente, porque sería como preguntarse, ¿se puede o no se puede hacer eso? ¿O se debe? Porque de poderse, se puede. O aquello, por ejemplo, que yo supe de un caso, se murió en un accidente un señor cercano a mí. Entonces supe que en el entierro, un hijo, su expresión de fe y de devoción fue coger una botella de ron y derramársela encima de la caja antes que le echaran la tierra. Entonces yo digo, caramba. Entonces, ¿qué es lo que indica el sentido común? Pero yo he dicho aquí, y tú debes recordarlo muy bien, según así, o sea, así como viven, así mueren. Porque una gente que viva sin horizonte de nada, con los ojos clavados en la tierra, y nada más mundo, y no hay más, a la hora de morirse, ¿cómo será? Igual que como ha vivido. Y si no tenía fe, no tenía su esperanza puesta en Dios, no tenía nada más que lo que hay aquí abajo, pues entonces el desenlace. Pero la Iglesia da el último adiós al que se muere. Y hay cosas tan bonitas, muchas, pero no tenemos por qué hacer referencia a todo. Pero miren, por ejemplo, trae el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1690, 1690, Polo, a un palé. 1690. Sí. Entonces dice, el adiós al difunto es su recomendación a Dios. El adiós que la Iglesia da al difunto, por ejemplo, que todavía queda bastante en nuestro pueblo, de que quieren pasar al difunto por la iglesia. Otras veces se le hace una despedida en el mismo cementerio. De hecho, la iglesia prevé
en esas exequias, un rito diferente para la casa, para la iglesia y para el cementerio. Lo que sucede es que, por ejemplo, el sacerdote no puede estar en los tres lugares, pero hay personas. Lo que me viene a la mente, y eso no es solo aquí, en los países de herencia católica, como son los países de América Latina, porque yo vi unas filminas del Perú, que hice un desarreglo tremendo, porque era un padre alemán, el padre Walter, que trabajaba, yo no sé si estará vivo, en Perú, y tenía unas filminas preciosas de Sacsayhuamán y también el lugar más famoso de Perú, de los incas. Sí, de la montaña. Machu Picchu. Machu Picchu. Apolo, Dios, pegaste una. Que pegué una. Machu Picchu. Sí. Machu Picchu, pero también hay otras ruinas no tan grandiosas, pero muy importantes también, que se llama Sacsayhuamán. Entonces yo no conocía nada de eso. Y ese cura había sacado unas fotos, él mismo, y tenía un juego de filminas que antes se usaban. Sí. Y yo terminó el curso y ya cada uno se iba para su país. Yo me fui huyendo a un estudio fotográfico a que me copiaran todas esas filminas. Pero tenía más cosas. Por ejemplo, casa sin techo en Lima, que yo jamás en la vida pensé que podía haber una casa. Muchas. Sin techo. Porque casi no llueve. nunca llueve. Entonces ustedes ven eso que cogen aquí para hacer divisiones en los patios de la casa, hasta de los pueblos, por ejemplo, los moldes de donde sacan los calizos, y queda como esa malla, cositas así se la ponen arriba, porque no llueve. Pero lo que venía al tema es que vi una filmina de un hombre rezando en un cementerio. Era un rezador, pero era un cementerio de nichos, entonces vertical. Y este hombre tenía una escalera. Entonces usted le pedía rezar por un muerto y él se subía en la escalerita para que esa oración no le cayera, sino al que pagó. Y entonces se subía en su escalerita a rezarle allá mismo al que lo boroneó. Entonces, quiere decir que hay gente que hace oraciones por los difuntos. Aquí también. Aquí había gente que hacía horas santas por las mujeres que se las sabían de memoria, 1 hora. Hacían si acaso así y miraban el libro y luego tran. En mi campo, Fello, el rezador que ya murió, ya tenía como su itinerario para este mes tocan fulano. En mi casa, cuando papá murió, todos los años era Fello, en esos años 60 por ahí. Sí, entonces quiere decir que en la tradición de nuestra fe católica están esos 3 momentos, y por eso hay quien reza en la casa, hay entonces quien va a la iglesia, lleva al difunto a la iglesia, y ahí se le hace con un responso, una celebración de la palabra o la celebración de la Eucaristía. Y luego, algunas veces, a mí me tocó rezarle al viejo mío en el mismo cementerio. Ahí estaba Teodulo Olivo, profesor de la Madre y Maestra. Yo iba a decir algo, pero no que me dio nada. Clase en el... Como usted lo dijo, él me dio clase de psicología de la comunicación. Que si yo miento a Mao Zedong, resulta que Polo fue alumno y conoce a la humanidad entera. Pues bien, entonces, Polo, cuando tú dices adiós, ¿qué significado tiene eso? Ve con Dios. Adiós. Sí. Ve con Dios. Sí. O sería a Dios te encomiendo. Exacto. Era lo original. Y quedó abreviado adiós. Pero era encomendando a Dios el que se iba. Por eso el adiós se dice cuando alguien se va. A Dios te encomiendo. Y se quedó como una simple fórmula de saludo, de despedida. En francés se dice adieu, en italiano semejante a español, y en inglés se dice goodbye. Y tú me puedes decir, pero ahí no está Dios. Sí. Era originalmente God bless you, God bless you. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
y quedó abreviado por el uso. La gente inventa mucho, goodbye, pero ahí está detrás Dios. Es decir, y la iglesia entonces al difunto también le da su adiós. Es decir, lo encomienda a la misericordia de Dios. Mira qué cosa tan bonita, no de la tradición católica, sino bizantina, es decir, del antiguo Bizancio, Constantinopla, que ahora se llama Istambul, que era una cultura enorme y una tradición religiosa muy significativa y muy grande. Entonces, San Simeón de Tesalónica dice que en la celebración al difunto se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros. Por eso yo he dicho que en la Iglesia Católica hasta los muertos los sostenemos y no los dejamos caer. Y pedimos, intercedemos ante Dios por ese difunto. Que se murió, ya lo enterraron. ¿Y qué tengo yo que ver? ¿Quién dijo que se separó? Entonces mira qué bien dicho está eso aquí. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. Polo, ahí viene no es más que un hasta luego. Hace tiempo que tú no cantas, que un breve adiós. Pues entonces no hay separación, porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque físicamente no se vea, ¿qué era lo tuyo, Polo? Lo de Macabeo, segunda Macabeo, de orar, de rezar por los muertos, y lo otro, Monseñor. Desde el Antiguo Testamento. Y también la comunión de los santos, ¿entra por ahí? Sí, también. Eso es propio de la fe católica. Estamos unidos, los que peregrinamos en este mundo, los que están purificándose antes de entrar al cielo y los que ya disfrutan de la gloria del cielo, formamos una comunión. Por parte nuestra, imperfecta todavía. Estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él, y estaremos todos juntos en el Señor. Esa es la fe católica. Entonces, en conclusión, los paganos entierran a los suyos como paganos. Los que tenemos fe, tenemos que distinguirnos también en eso. Puede haber serenidad, pero normalmente hay dolor humano, porque la muerte causa sufrimiento a los seres queridos. Y no debemos engañarnos. Hay quien se emborracha de que para no sentir el dolor. Señor, es humano usted sufrir y lamentarse por alguien que muere, pero la fe nos hace ver y atravesar esa experiencia con una fuerza especial, de otra manera. Entonces, no podemos enterrar a un muerto de cualquier manera. Si es un pagano, tristemente lo enterrará como un pagano, pero si es una persona de fe, lo entierra con oración. Está bien que cante, y los africanos cantan igual que los europeos, no, con unos tambores y una cosa, como sea, según la cultura, pero expresando el momento, llenándolo de esa fe, que entonces de ahí viene la esperanza verdadera para nosotros. Por eso da pena que haya a veces tantos gestos de paganismo en nuestras prácticas, y por eso quisimos hacer esta aclaración. Esto es Comunicación y Vida. Continúe con nosotros. Yo soy verdad, porque puedo ser luz. Soy compromiso por la justicia y la paz. Periódico Camino, más de 30 años
al servicio de la verdad y la vida. Qué triste ver esas escenas donde no se respetan ni siquiera los familiares de los difuntos. Pero bueno, es nuestra tradición. Vamos a ver si con la educación que recibimos a través de Comunicación y Vida vamos cambiando esa realidad. En este segundo bloque cambiamos de tema, y es que los medios de comunicación se han convertido en una herramienta esencial para el proceso educacional y de orientación a las comunidades. Sin embargo, hay cierta preocupación debido a las escenas que se están difundiendo sin ningún control a cualquier hora del día y atentando contra los valores y la dignidad. Todo se justifica refiriéndose a la libertad de expresión, y sí la hay, pero ¿hasta qué punto podemos llamarle libertad o cuándo podemos comenzar a llamarle abuso de la libertad? ¿Dónde entra la responsabilidad de las autoridades para regular estos programas, para llamarle la atención a esos comunicadores, a veces periodistas, que caen en este error? Creo que Apolinar y Monseñor nos van a orientar muy bien sobre esta temática que tanto preocupa Polo, a la Yo sociedad. tengo una idea. No, pero Polo, lo que yo veo es peligro. No, que yo si, le tengo... si la dejamos hablar No, mucho. que yo le tengo una idea. El día que yo no pueda, ya usted hace su programa, como así es. pero- La gente me espera con las preguntas. Nada más. Polo, la gente me espera con las No, pero preguntas. lo que veo Eso es lo que ellos si necesitan, nos que le descuidamos, orientemos. no se ruche el palo. Ya está ahí. No, imposible. Gracias, Maciel, qué bueno. Siempre. Así que hay temas para rato. Sí, no, es un tema bonito, importantísimo, porque lo que Maciel decía, los medios de comunicación son un instrumento muy útil para educar, pero lo que ella misma refirió, lo que hablamos respecto a los velorios y a los entierros, Ujú. ¿por dónde es que estamos hablando? Por los medios. Por los medios de comunicación. Y se copia. Que Maciel decía, bueno, que con la educación al respecto, quizás puede mejorar la conducta de nuestro pueblo. Yo no me atrevo a decir que es tradición de nuestro país lo que se está haciendo ahora. No. Yo creo que es más bien un invento de estos tiempos, porque antiguamente se tenía mucho respeto, porque incluso donde se tocaban los palos, que es, como tú sabes bien, es un conjunto de tambores, Ujú. el palo mayor, El alcahuete y el menor. ah, pues Polo, tú Ay, eres un pues yo- hombre. Entonces, incluso ahí, y ahí a donde se tomaban su traguito de ron, pero es un acto eminentemente religioso. Entonces, con salves, Ujú. con letras que a veces degeneraron un poco y para rellenar se decía cualquier cosa, pero no siempre. No, había respeto. No, yo he dicho, mira, que cuando yo escuché por la zona de San Cristóbal, que hay zonas muy tradicionales en cuanto a la salve, por allá hay varios lugares famosos por grupos de salve con esos tambores. Y cuando yo oí a esa gente, jóvenes incluso, un día los invité a una misa en el mismo San Cristóbal, al aire libre, Qué bueno. con todos esos palos. Oye, y un santo tocado con esos palos, a mí me encanta. ¿Sabe qué? Entonces, son parte de esa tradición religiosa. Cuando te mencioné yo aquí, que aquello que se cantaba mucho en honor de Mamatingó, Ujú. ¿tú te acuerdas? Sí, sí, señor. Sí, señor. Digo, Oigan, era- este viejo mamá tengo. Ajá, y cuando tú sabes que descubrí yo, Sí. que esa es una salve de allá de San Cristóbal, que le adaptaron la letra letra. para Mamatingó. Ok. Y tú sabes lo que dice el estribillo original.
son de Dios, son de Dios, son de Dios la salve que canto yo. Qué bien. Eso es lo que dice, a donde se metió lo de Mamá Tingó, Ok. porque le adaptaron la letra. Para Mamá ¿Sabe Tingó. dónde? En la loma de Salcedo, Santo Rosario, una expresión de los palos en esa zona del Cibao por Salcedo. Sí, sí, sí. Pero bien, ya veo que tú estás bien versado en esa materia. Entonces, eso era a propósito de la intervención De Maciel. de Maciel. Entonces ahora, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ella decía, ¿hasta dónde es libertad de expresión? ¿Y hasta dónde podemos caer en la irresponsabilidad, en el uso de esa libertad o el abuso de la libertad? Entonces, aquí me llamó la atención una carta que acaba de mandar el periodista Miguel Guerrero a un director de diario y que titularon su carta "El uso irresponsable de la libertad es tan nefasto como la represión". En eso lo resumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo el mundo le tiene miedo a la dictadura y que se mete una dictadura para la prensa. Ahora mismo están hablando de eso, incluso las redes sociales que se ha mencionado como de poner cierto control, porque hay gente que hace hasta campaña política. Todo. Entonces, a ver, yo creo que es un trabajo bastante difícil el controlar las redes. Eso más directamente lo podría, por ejemplo, qué sé yo, Facebook. Si ponen algo indebido, uno lo reporta y los encargados de Facebook es que pueden modificar esas cosas. Después no se puede, pero bien, se está hablando de eso. Entonces, este periodista tiene esa preocupación, libertad de expresión, sí, pero alguien tiene que velar por la ciudadanía. Como yo dije aquí hace tiempo, se asombran de que jovencitas queden embarazadas, pero entonces no hacen nada para educar correctamente en valores a esas jovencitas y a los varoncitos. Todo lo contrario, lo que ponen es vagabundería a cualquier hora y después se asombran de lo que esté sucediendo. Entonces yo dije aquí, como si no hubiera autoridad, porque la misma autoridad que debe promover la libertad de expresión del pensamiento debe estar consciente de que esa autoridad debe velar por los menores que no sean perjudicados. Entonces, precisamente esa frase que daba título está contenida en la carta que envía Miguel Guerrero al director de ese diario. El uso irresponsable de la libertad es tan nefasto como la represión que tan frecuentemente se ejerce contra ella. Es triste una prensa amordazada, una ciudadanía con un bozal uniformado, que no puede hablar, que no puede expresarse. Pero es triste también una ciudadanía o unos medios esparciendo porquería sin control, haciéndole daño a todo el mundo, sobre todo a los menores. Porque ya un viejito que se va a despachar para San Pedro, bueno, pero un niño, que entonces puedan envenenar a ese niño, y luego, ¿qué ciudadano subirá de ahí, en ese niño? ¿Qué ciudadano tendremos? Entonces, todo eso. Entonces, un puntito que trata Miguel Guerrero aquí, lo habíamos tratado nosotros, y se refiere a la vulgaridad en los medios. Hasta gente de respeto, porque yo oí hace un tiempo a Julito Jacín echando San Antonio. ¿Será que se contagian? No es frecuente eso. No. Suele ser respetuoso, pero hasta él lo oí yo echando San Antonio. Entonces, la vulgaridad, y eso que yo no conozco, cantidad de cosas que tú sí conoces, malas palabras, cosas de doble sentido, o peor, despellejadas de un solo sentido.
Entonces, alguien debe compadecerse de la población. Mire, monseñor, comentaba con unos amigos de los medios en Santiago que hay espacio de radio y de televisión que a veces en un prostíbulo hay más decoro y más decencia. Entonces hay muchos padres y madres preocupados por esta situación, madres que van con sus hijos en la mañana a la escuela o al colegio y tienen que decir al chofer del concho que apague el radio porque llevan niños, y hay choferes que llegan al extremo de decir el carro es mío, desmontes entonces. Y mira, eso lo he oído varias veces, Sí. Incluso, por ejemplo, mujeres que han tenido que decirle a los choferes, Sí. mire, hágame el favor. Cambie esa emisora. Con letras, asuntos urbanos, Sí. temas urbanos, Sí. con una letra despellejada totalmente. Que no es Entonces, de doble sentido, es de un solo sentido, monseñor. Entonces, mira lo que dice Miguel Guerrero en su carta, que es larga, ya estamos terminando este punto. Dice Miguel Guerrero, por tanto, estimo como lo más conveniente el que sean los propios medios los llamados a actuar contra esa tendencia tan nefasta o tan dañina que hoy observamos en la radio y en la televisión. Es posible que muchos de los comunicadores que incurren en esa práctica se hayan convencido de que es la manera más rápida de escalar la fama y ganar un buen dinero. Es decir, asunto de rating. Creen que hablando así, vulgarmente, entonces se van a hacer populares y el rating va a ser el mejor para ellos. Entonces, que los mismos, lo mejor, entiendo yo, sería que todos tomemos conciencia, empezando por los comunicadores, porque me viene a la mente ahora tu amigo Freddy Veras Goico. Yo lo respeté siempre, porque cuando hablaba había que oírlo con propiedad, decía las cosas, un hombre culto que llegaba al pueblo. A veces se le iban los estribos y decía cuantas cosas, sobre todo en situaciones de injusticia que él entendía que no debían ser. Entonces, primero el mismo comunicador, tener ese cuidado. Y una cosa es querer ganarse al pueblo, a la gente, a la audiencia o a la teleaudiencia, pero ¿a qué precio? No puede ser pisoteando la dignidad personal o la ética. Entonces, por eso me parece muy buena la recomendación. Después, los mismos medios. Así como los medios son muy celosos en lo político, porque yo he visto comunicadores que los han cancelado o les han cerrado espacios porque han dicho opiniones políticamente inconvenientes para el dueño del canal o dueño de los medios. Entonces ahí sí ponen control, pero en lo demás que apliquen también el control. En Santiago, don Ramón de Luna, que ya va a cumplir 65 años en los medios, tiene esta misma inquietud y recientemente publicó un artículo que ha ido circulando en las redes, su preocupación por mejorar la calidad de lo que sale en la pantalla y lo que sale a través de la radio, porque él dice que no podemos continuar, y a los comunicadores que están comenzando que entiendan que ganar rating a base de hacerle daño a la sociedad no tiene sentido. No estamos construyendo patria. Bien, Polo, como tenemos que avanzar, aunque ese tema es muy importante, pero tampoco es la primera vez que nosotros nos referimos a él, lo único que al encontrar yo esa carta de Miguel Guerrero, a quien yo respeto, porque hay periodistas a los que tú tienes que respetar, y hay otros que quizás no se dan a respetar, pero cuando tú oyes a una persona hablando o escribiendo con tanta propiedad y en su reflexión, se ve que es gente que piensa. Entonces, por eso me pareció muy bien, como teníamos aquí en este programa Comunicación y Vida, esa misma inquietud
expresada varias veces, pues ahora reforzarla con una persona autorizada en la materia, como lo es que yo considero periodista. Suelen poner periodista, pero es periodista y escritor. Sí. Miguel Guerrero. Pues bien, entonces, ahora, Polo, ¿qué día es hoy? Yo tengo una inquietud para usted. Sí, pero entonces a ver si yo te ofrezco una consulta. ¿Cuál? Hay días en que se puede consultar y otros no. Sí. Yo quiero... ¿Cuál es la inquietud? No, la inquietud mía es que no quiero que termine el programa de hoy sin una pincelada suya sobre la Cuaresma. Como estamos en el tiempo de Cuaresma y en cada programa hemos dejado algo, quizá que usted me diga algo de lo que usted trató en su reflexión del monte de oración, caramba, o algo parecido. Caramba, Polo. Sí. Sí. Mira, muy bien, pero te ofrezco para más adelante. Sí. Yo traté ampliamente en el monte de oración el capítulo 4 de San Juan, el pasaje de la Samaritana. Ok. Y como la palabra de Dios es sorprendente, hasta a mí mismo me sorprende. Qué bueno. Que se supone que ya yo debo conocerla. Sí, la he visto tantas pero veces. no muriendo y aprendiendo, es decir, no se termina jamás de abarcar el tesoro de Dios. Entonces te prometo que en un próximo programa yo quisiera detenerme, porque hay cosas tan importantes ahí. Entonces cuando le piden a uno eso, a mí me obliga, entonces me pongo a estudiar antes de ir, y entonces encuentro cosas que no las había visto antes, y eso me pasó. Me centré casi todo en ese pasaje de la Samaritana, el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, o la samaritana. Entonces fue muy interesante, incluso la gente se me acercaba después. Por supuesto se terminó con la Eucaristía. Ahí estaba el libro del Éxodo, Moisés golpeando la roca, era manantial todo, porque Moisés golpeando la roca para que el pueblo bebiera, y el Evangelio, dame de beber, dice Jesús a la samaritana. Entonces es un tema muy bonito y muy práctico que más adelante lo podemos traer. Entonces ahí estaba flamante el padre Darío Taveras, que es el comandante del monte de oración. Estaba el padre Timoteo González, que siempre va sobre todo a ayudar con las confesiones. Sí. Entonces, como dije, estaba el padre Domingo Legua, que es un español, antiguo formador de vocaciones adultas en Santo Domingo, que ahora es el párroco de Santa Ana de Gualey, y ahí había 7 guaguas, nada más, de esa parroquia de Santo Domingo. Y para tu alegría, de esa gente también me hablaron de comunicación y vida. Y no son de por aquí, no, sino de Santa Ana de Gualey en Santo Domingo. Entonces fue un día muy bueno, gracias a Dios la temperatura se mantuvo bien y sin lluvia, muchas confesiones, hasta a mí mismo me tocó sentarme, otros sacerdotes fueron también a ayudar. Entonces es siempre una experiencia muy buena. Me acordé de un tío mío que la primera vez que yo fui al monte a dar retiro, el monte de oración, ahí estaba Juanito Martínez, hermano de mi madre, parqueado allá. Era el único de esos hombres, tío mío, como que buscaba de la iglesia, y allá estaba, pero falleció hace tiempo. Lo tuve presente, tanta gente que uno encuentra, y el monte de oración es muy buena, porque ahí me encontré Charo Santana, la que atiende el hogar de ancianos de Licey, de Monumento Viviente, ahí un Minaya de Licey, que lo conozco hace tiempo, que yo trabajaba con papá en un conuco cerca de ellos, por ahí, por la Chiva. Sí. Entonces, toda esa buena gente, de ahí, de cerca y de lejos, todo. Quiere decir que siempre es una experiencia muy buena. La gente pide oraciones, pero también uno gana porque esa gente ora por igual, ora por nosotros. Ahora, Polo, sí, después de complacido en tu petición, qué bueno. Entonces, oye, el mensajito que me mandaron por Facebook. Sí. Era general, pero me llegó, parece que será amigo mío.
se hace llamar San Miguel. ¿Y qué dice? Hola, buenos días para mis amigos de diferentes países. Sí. No, sin ese. Sí. No importa el lugar que usted se encuentre, hoy viernes, día de misterio. Tengo consulta y trabajo, no importa el problema que usted tenga, yo lo resuelvo con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, entre tanta falta de ortografía. Sí. ¿Qué dirá Dios Sí. con tanta falta de ortografía? Entonces, es ofreciendo consulta, después dirá, si usted quiere, viene a mi casa, a mi dirección, y si no, A domicilio. por teléfono. Ah, por teléfono. Entonces, ofreciendo servicio. Entonces, mira el poquito que ya tú conoces, me hizo gracia esto. Quieren, por vía telefónica, dice, entonces tienen que avisar, si es por vía telefónica, avisar a tiempo, porque el misterio sube después de las 10:30 AM. El misterio sube. Entonces, ¿cuánta gente, Polo, brega con esto todavía? Ay, Dios mío, no hay que alargar en este punto. Pero hasta ahora recientemente he sabido, una persona me dijo, yo gasté todo lo que tenía en brujos para que le curaran a una hija. Y la hija se le quedó igualita. Hasta que después la llevó al médico y le acertaron con la medicina, inyecciones y demás. Gastó todo lo que tenía en consulta. Pero gente de todos los niveles. Ajá, entonces oye, entonces te voy a mentar. Sí. Que esta oferta que me hicieron para que yo consultara, pero lamentablemente no se pueden ganar ni un centavo conmigo, porque la consulta yo la hago en mi propia casa. Para más, tengo una capilla con el Santísimo. Dígame usted, si yo quiero consultar, yo consulto arrodillado. Sí. Y me sale baratísimo. Qué bueno. Entonces, yo conocí un caso, me vinieron a la mente, a propósito de esta oferta de consultar con los espíritus que me hicieron, de una muchacha vecina mía. Entonces vivía en una casita pobre y después al tiempo pasé yo, que vine de fuera, y vi una casa bonita y un lío de carro afuera parqueado. ¿Y qué pasó? Ah, que tiene una luz y está consultando. Ajá, mucha gente. Pero al tiempo pasé de nuevo, ni un vehículo. Volví y pasé porque tenía para venir a mi casa, tenía que pasar por el frente. Ni un vehículo. Entonces pregunté, ¿y qué pasó? No, que se le fue la luz. Yo tenía una luz. Camina. Y venía la brisa. Entonces, ¿cuántas cosas? Se le fue la luz después que hizo su casa bonita. Sí. Se le gastó la luz después que hizo la casa. Entonces, ¿cuántas experiencias tenemos por ahí? Pero sabe que en la ciudad de New York, sí, muchos dominicanos me cuentan que gastan lo que ganan en una semana de trabajo donde una de estas personas allá en Nueva York. ¿Tú te crees que el caso que yo he mencionado, de que en un campo por allá botado, vi esa casa tan bonita y muchos vehículos jipetas afuera en el callejón, y pregunté, era un señor que consultaba con una buenísima casa que como no la había en todos esos pedazos. Pero óyete esta que es simple y chistosita. Yo fui a donde una dentista en la entrada de los Alcarrizos, allá en la capital. Entonces, su consultorio estaba en una casita tan chiquita, ese consultorio, que me hizo que yo le preguntara, porque los consultorios no suelen. Fuera de la casa, en el patio, había unas matas y ahí estaba esa casita. Y digo yo, pero yo le tenía confianza. Sí. Digo, doctora, ¿y este consultorio aquí solo en esta? Entonces me explicó, es que todo esto era de un hombre, ella lo compró. Sí. Y entonces esta casita, aquí era que el hombre consultaba. Era algún curandero, sí. curandero, brujo, yo no sé. Y entonces digo, caramba, cuidado con este sillón.
Entonces, la otra cosa, Polo, para concluir esto, es más simple. Y es, tú usas Facebook. Sí. Pero yo creo que tú eres como medio dejado. Hasta yo, que soy un hombre ocupado, creo que estoy más al día que tú. Maciel es que me ayuda. Oye, si nos pusiéramos a contar las cantidad de cosas que suben a las redes, particularmente a Facebook, para la salud de las personas, cosas que curan el cáncer al instante, en 3 días. Aquí tengo yo algunas cositas. Bueno, por supuesto, cómo preparar la hoja de guayaba con la guayaba para no sé qué. Eso es para curar diabetes y colesterol al instante. Pero esa no anda por ahí. Una cebolla grande, partida en 2, y ponerse una mitad en la planta del pie y la otra y ponerse las medias. ¿Y para qué sirve eso? Yo no me explico cómo caminarán, pero aquí está. Esa planta la llaman el regalo de Dios, el de la cebolla. Sí. Porque puede curar más de 100 enfermedades. Parece la agüita anunciadora de antes. Sí. Entonces, es una notita muy simple esta, pero no, señores, no pasemos por bobos. Es decir, los médicos, hay que acudir a los médicos, porque la ciencia es la ciencia. Eso no tiene que ver que haya productos naturales útiles, por a veces hasta los mismos médicos recomiendan, y hay libros, los dietistas. Y hay especialidades de universidades para eso. Especialidades para ver qué le conviene a usted por su misma complexión o condición de salud. Entonces, eso es una cosa. Pero tirarse usted a embaucar de que para curar el cáncer en 2 días con la semilla de auyama o de no sé qué, las redes están llenas de eso. Nosotros que manejamos, yo la tengo que manejar todos los días del mundo porque pongo las lecturas de la palabra de Dios todos los días en 3 idiomas, todos los días del mundo. Entonces me mandan para curarme hasta del arranque, de todo anda ahí. Es que no seamos ingenuos. Y no hay, por último ya, para irnos a la pausa y la oración, no habrá en todo esto, Monseñor, como una sed de Dios, que a veces la gente lo busca por camino equivocado, como esa sed de trascendencia, o de incomprensión del misterio de la vida. No alcanzaría yo, lo que veo más es como la ingenuidad de creerse que todo lo que se imagine de las cosas sin comprobación científica ya es verdad, porque como digo, hay cosas de esas que son verdad, pero no hay en el mundo cosa que decir la panacea, no existe. Lo que cura todas las enfermedades no puede existir. Eso es en la mitología griega que existe la panacea, pero no existe en la realidad. Esto es Comunicación y Vida. En breve nuestra oración final. Hoy te damos las gracias, Señor, porque nos has dado el don de la palabra para comunicarnos. Y esa palabra se proclamaba hasta de lo alto de un monte. Súbete a lo alto del monte, heraldo de Sión. Y a veces se auxiliaban hasta con bocinas hechas rústicamente
Pero ahora hay mucho más que eso. Por los medios de comunicación social podemos llegar a tantas personas para hacer el bien, tratando de mejorar nuestra condición. Te damos las gracias por los que invierten en los medios de comunicación y por todo el personal que labora en ellos, para que tú les des salud y bendición abundante, y para que entre todos nos dispongamos a difundir el bien, lo que construye, lo que ayuda al progreso, lo que educa, para que así podamos tener una ciudadanía que pueda ser respetuosa y feliz, sin ofensa, sin dicterios, sin vulgaridad. Danos esa gracia, Señor, te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias por formar esta gran familia que es Comunicación y Vida. Hasta la próxima semana.